Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su foro EthicsCom. Su servidor Luis Sánchez y Graciela Candela los saludan y empezamos con un tema muy actual y muy reciente que es el empoderamiento femenino que está ocurriendo en diversos países de Latinoamérica. Mujeres al Gracias. poder. Lo está Mujeres al diciendo borde muy del poder sophisticated político. No, uno de el los temas que personaje. tratábamos, sí, no, uno de los temas que tratábamos fuera de cámara, Gracia y yo, era el hecho de las elecciones en México. Entonces, también está ocurriendo el proceso de candidaturas y elecciones en Venezuela y queremos tocarles ese tema. Así que, Gracia, tú marcas la línea. ¿Cómo quieres No, no, empezar? no, no. Yo te tengo que dar ese honor a ti de que México tenga la primera mujer presidenta, indistintamente que sea partidaria del gobierno. Yo no, tú sabes que yo no, a mí no me gusta el tema del feminismo, no, nunca lo he masticado, ese tema de celebrar el Día de la Mujer o celebrar el Día del Niño. Yo creo que el ser humano hay que respetarlo todos los días de la vida, es decir, hay que Claro, respetar al hombre, hay que respetar a la mujer y hay que respetar a los niños. Muchas veces dice, bueno, pero es que hay desigualdad en los pagos y tal. Bueno, es como tú también te enfrentas al proceso y como tú, sabes, porque yo también he sido empresario, yo también he tenido cargos importantes, o sea, es como tú te empoderas dentro de ese proceso y eso forma parte de nuestro aprendizaje. claro. Ahora, está pasando algo muy, muy interesante, porque tú sabes que yo escuché al el Papa actual, diciendo algo que me marcó. Él decía ¿Qué que él decía? tiene un departamento que normalmente estaba dirigido por hombres, donde habían laicos y habían evidentemente sacerdotes, ¿no? Y que él se dio cuenta que eran como un poquito incapaces, discúlpeme la expresión, no tiene nada que ver con el tema de que seas hombre, pero él decidió de esas 10 personas, 9 poner a 9 mujeres, entre monjas y laicas y dejó un solo hombre. Y dice que como nunca ha funcionado la iglesia. Entonces me da risa. Y entonces le preguntaron, ¿por qué usted cree que es eso? Y él mismo le ha preguntado a las mujeres y dicen, no sabemos, será porque somos madres. Es decir, qué interesante, porque además no se ve como una rivalidad, sino que más bien es como que forma parte de nuestra esencia el tener que resolver y resolver y resolver. O sea, que nos hace incluso estratégicas, aunque no lo seamos. Claro. No, pero es que al final de cuentas, o sea, yo, al igual que tú, yo en lo que es el feminismo extremo, no estoy muy a favor, ¿no? O sea, yo creo que debe haber esa igualdad de géneros y estoy Exacto. muy, de cierta manera, de acuerdo en que las mujeres tengan las mismas condiciones y los mismos beneficios que tengan los hombres, ¿no? Y yo siendo padre de 2 hijas, me encanta esta temática, como por ejemplo el tener la primer presidenta en México electa, porque quieras o no, por el simple hecho de la figura, ya es Claro. mira, hay una mujer presidenta en México, entonces tú puedes ser lo que tú quieras y la puedes tomar como ejemplo para tus hijos, ¿no? Pero independientemente de eso, las elecciones acaban de ocurrir el día de ayer en México y yo estoy feliz por varios aspectos. Y lo comentábamos tú y yo, uno de los aspectos es mucha gente tenía miedo en el sentido del periodo político de Andrés Manuel López Obrador, como diciendo, no, se va a quedar ahí y ya no lo van a sacar. Entonces, estamos ahorita en un proceso de transición que de cierta manera eso muestra una madurez en México de cierta manera buena, ¿no? Bastante buena. Elegido por un proceso de elecciones en donde muchísima gente salió a votar, muchísima gente, o sea, lo que veías en redes sociales, todavía no tengo números específicos ahorita para mencionarles a ustedes, pero en redes sociales todo el mundo decía, es increíble la cantidad de gente que ves esperando votar para estas elecciones. Ahora, eran unas elecciones muy importantes, se estaba eligiendo presidente de la República, se estaban eligiendo varios gobernadores y se estaban eligiendo de manera estatal y local varias funciones, varios miembros del Congreso, Claro. etcétera. Entonces era muy amplia, ¿no? Este nivel de elecciones y era muy importante pues, que la gente ejerciera su derecho de voto. Pero aparte de la transición, pues es la primera mujer, es un hecho histórico dentro del país. Entonces, Y está ganando con esos un factores, margen importante, es decir, que no hay muy duda importante. de que México decidió que fuera ella Así la es. presidenta.
Así es. Ahora, hablando ya personalmente hablando de que la tiene sencilla, no creo que la tenga sencilla. Creo que No, está empezando. No me voy a meter a problemas de inseguridad, no me voy a meter a problemas en términos generales. El único tema que quiero tocar en este aspecto sobre el país es la marginización, la diferencia de opiniones tan radical que existe entre izquierda y derecha, no. entre la gente que quiere al partido Morena y la gente que no quiere al partido Morena o no quiere a AMLO. Y pues por obvias razones también, de cierta manera, pues la gente dice, no, espérame, pues lo que pasa es que Claudia era la favorita de Andrés Manuel López Obrador. Sea o no sea, independientemente de eso, no hay que olvidar los 70 años de partidos políticos del PRI que teníamos en México, en donde también existían muchos dedazos o existieron muchísimos dedazos, ¿no? Entre ahora el que sigue es tal y el que sigue es tal. No estoy diciendo que esto haya ocurrido aquí, al final de cuentas, algo que me alegra es el sentido de ejercer la democracia a través del derecho de voto, que creo que se vivió acá. Y ese proceso, de cierta manera, ya es, mira, la madurez en el país y la transición, que es lo más importante. Pero vamos a ver de cierta manera el cómo se puede unificar el país, que yo espero que sí, que al final de cuentas no puedes echarle flores a una persona o echarle la culpa a una persona que es la que tiene el cargo de presidente o presidenta de un país por todo lo que sale bien o que sale mal dentro Claro. del país. O sea, todos formamos parte del país, ¿no? Independientemente de donde vivamos o independientemente de donde estemos o como hayamos votado. Entonces, de cierta manera, yo estoy bastante feliz de cómo ocurrieron las cosas y esperanzado en que podamos unificarnos como país para el beneficio de la sociedad, ¿no? Y la mejora de las condiciones del país. Bueno, Ahí estoy, ahí y con la estoy. realidad, que está pasando con Estados Unidos, el próximo presidente, pues va a ser interesante porque no se pueden estar insultando. O sea, está hablando con una dama y él con y ella con un caballero. Es decir, creo que incluso la manera de manejar diplomáticamente el mensaje no creo que sea a veces tan vulgar como estamos acostumbrados a escuchar algunos presidentes, ¿no? De hecho, ella es físico, o sea, una mujer muy preparada, forma parte de un equipo donde se ganaron el Premio Nobel de la Paz, o sea, Premio Nobel eh, de la Paz. una mujer digamos, que ha tenido carrera política, eso es muy importante. Fíjate que en el Sí. caso de Venezuela, A bueno, ver, ¿cómo están allá? evidentemente, fíjate, María Corina ha hecho un trabajo extraordinario, nadie lo pone en duda, ¿no? Y yo debo confesar que yo no creía mucho en su trabajo cuando ella empezó. Ella viene de una familia muy pudiente, con muchísimo poder adquisitivo, pero es una mujer muy preparada y eso era innegable. Sin embargo, el llegar a las masas no era sencillo. Entonces, cuando uno veía, por ejemplo, un Hugo Chávez con el que yo recorrí el país con los otros candidatos cuando estaban en las elecciones de 1999, la gente lo tocaba, lo amaba, es decir, de todas las clases sociales. Es lo mismo que está sucediendo en este momento con María Corina. Es decir, él se dejaba apurrullar por el pueblo y se veía, le gusta a la gente o no escuchar lo que voy a decir, es que realmente él amaba a su pueblo, a su manera, a su estilo, con su pensamiento de izquierda, no importa, pero él era él, y eso es innegable. Además era un gran comunicador, nos gustara o no nos gustara, y era impresionante cuando la gente sabía que Chávez iba para un lugar, cómo eso se aglomeraba la gente para verlo, ¿ok? Eh, Qué magnífico ver la evolución de María Corina. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, ella no nació en un barrio, no es lo mismo en todas las comodidades y en todos los beneficios que ella tuvo como ser humano, lo cual es magnífico porque le da una perspectiva para dirigir un país porque está preparada, caramba. Pero también como te hablo de ella, puedo hablar de otros candidatos de la oposición que sencillamente eran candidatos presidenciales porque salían en los medios de comunicación. Es decir, había que patear calle. O sea, un candidato presidencial real tiene que patear pueblo por pueblo, como lo hacían los anteriores políticos. Y eso es lo que ha hecho en estos 20 años María Corina. María Corina no solamente se ha recorrido cada rincón de Venezuela, y no lo recorrió en un año 5 veces, sino que ha venido haciendo un trabajo incansable, casa por casa, hablando con la gente la toca, eso es algo importantísimo
contentísimo, la abraza y ella no le da asco. Yo debo decir que cuando Chávez estaba en 1999 en plenas elecciones, uno de los candidatos, yo recuerdo ir en una barriada con ese candidato de la oposición, y ese tuvo que montar en el carro porque le daba asco que lo tocaran. Entonces, cuando yo veo a una María Corina que no le importa con el sudor, que se monta a caballo, que se monta en una lancha, porque además le tienen prohibido montarse en avión, o sea, además de todos los inconvenientes que esa mujer ha tenido, y ella no importa, y va para adelante, y va para adelante, y va para adelante, yo digo, bueno, merece el respeto. Y algo bien importante, ella agarró y colgó su ego, o su egocentrismo, como lo queramos llamar, porque ha dejado que otras personas que el gobierno ha permitido se puedan inscribir en el Consejo Nacional Electoral sean los candidatos presidenciales. Ya ahí ganó mi respeto, porque está pensando en el país, ¿ok? Y la gente la ve como una madre, es decir, como que no se preocupen que vamos a traer a nuestros familiares nuevamente de vuelta. Yo no sé qué va a pasar con Venezuela. Hoy en día yo tengo que ser muy franca, yo no sé si realmente van a haber elecciones, no van a haber elecciones, si las elecciones, si las hay, se van a respetar, y si no se van a respetar, qué puede ocurrir a nivel militar o qué puede ocurrir a nivel gubernamental o qué puede ocurrir a nivel de pueblo. Y es una gran incertidumbre, porque digamos, se está haciendo un trabajo con muchos obstáculos, donde evidentemente el gobierno tiene 25 años en el poder, donde maneja el poder y que yo no sé hasta qué punto va a dejar el poder. Te dejo la palabra. De acuerdo. No, de cierta manera, el punto comparativo ahorita que estamos tocamos dos países bastante importantes en Latinoamérica, tocamos México y estamos tocando Venezuela. Venezuela en un sentido extremo de lo que ya ha ocurrido y el cómo se encuentra, y México en un sentido de foco rojo, porque al final de cuentas también yo lo he escuchado en múltiples ocasiones de esperemos que México no se convierta en el próximo Venezuela, ¿verdad? Y al final de cuentas yo también tengo muchas esperanzas de que no vaya a pasar de esa manera extrema de un lado a otro, que al final de cuentas la gente siga ejerciendo ese derecho de voto, que en algún momento exista, o sea, el gobierno al final de cuentas está para servir al pueblo y uno de los derechos más importantes que tiene el pueblo es su derecho a elegir y tomar decisiones sobre cómo quiere manejar el gobierno y sus representantes. Entonces yo espero que los nuevos representantes de México, por como dices tú, por esa profesionalismo, por los antecedentes educativos, por los proyectos internacionales en los que ha participado la elegida presidenta ahorita actualmente, contribuyen a buscar el bienestar de la sociedad mexicana y disminuir los riesgos que está sufriendo la sociedad, como la inseguridad, como pues, el empoderamiento de los carteles de narco, etcétera. Pero independientemente de eso, son problemáticas que están existiendo en muchísimos países de Latinoamérica, no nada más México, pero que de cierta manera les tienes que dar un frente. Entonces, yo espero que se rodeen de las mejores personas para poder contribuir dejen al país en una mejor situación de cómo se encontraba. Y bueno, yo espero, las cartas no están echadas todavía, que así como María Corina y la oposición venezolana, porque todavía algunos factores están divididos, pero digamos la gran mayoría de la oposición venezolana está unida, puedan enfrentar un proceso tan desconocido y tan incierto, pero sobre todo que tratemos que esto no llegue a una violencia como en otros momentos ha sucedido. Creo que el voto es la mejor herramienta para decidir con quién queremos convivir y quién nos debe dirigir. Muchísimas gracias.